En Guadalajara se encuentra un pueblo fantasma donde se cuenta que los niños comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. A causa de esto descubrieron que una bruja era quien se robaba a los niños del pueblo para hacer cosas muy macabras. Se cuenta que este sitio tiene abandonado más de 25 años, pues a finales de los años 90 el gobierno de Jalisco desalojó a todas las familias debido a la supuesta construcción de una presa, la cual jamás se cumplió. Por lo que se pueden ver infinidad de casas abandonadas, una iglesia, una escuela, área de enfermería, oficinas e incluso una gran construcción que aparentemente fue un campamento militar. Mientras caminábamos por este pueblo fantasma, pudimos sentir sensaciones bastante extrañas, pues se percibe tristeza, nostalgia y mucha incertidumbre. Hoy este lugar permanece desolado, silencioso y bastante deteriorado por el paso del tiempo. Comenzamos esta exploración en este pueblo fantasma desde este lugar, el cual anteriormente eran las oficinas donde trabajaba todo el comisionado de la CFE, lugar hecho de ladrillo que a pesar de los años aún se conservan muy buenas condiciones. Pasear entre sus pasillos y cuartos se siente bastante extraño, pero quizás solo sea porque es demasiado oscuro y el perfecto hogar de múltiples animales nocturnos. Vean nada más lo que tengo justo frente a mí. Tenemos esta gran edificación que aparentemente aquí eran oficinas en donde también trabajaban todo el comisionado. Quiero presentarles a una personita muy especial que ahora sí pudo acompañarme. El cámara 2. Ahora, ¿por qué sí pudiste acompañarnos, hermano? Ya de vacaciones. Ya está de vacaciones el muchacho, así que en esta ocasión sí pudo acompañarme y decidimos venirnos nuevamente a este lugar que, como ustedes ya saben y ya lo vieron en el video pasado, exploré ese lugar completamente solo. El primer cuarto que tenemos aquí. Uf, vean esto. Wow. Y ahí, el más fregón de todos, el Kevin Barranco. Me parece que esta parte aparentemente era un comedor. ¿Por qué? Porque esto de aquí está construido como si fuese un comedor largo para que se sentaran varias personas aquí, evidentemente a comer. Y creo que aquí había una puerta, vean. Una puerta que sellaron seguramente después. Este es el primer cuarto. Aquí tenemos basura de no sé quién. Si vienen aquí a este pueblo a quererlo explorar, investigar y demás, familia, por favor llévense su basura. Si vienen a echar fiesta o lo que sea, llévense su basura. El Alexis ya se fue a tomar fotos. Ah, no, ahí está paradito. Wow. Wow. Realmente increíble. La la. Chulada. Vean esto, me parece que aquí era como alguna especie de cocina. Ahí tenemos una ventana y por acá seguramente un baño. Así es, esto era un baño, vean. Ahí está el excusado, un lavabo. No sé qué significa esto, familia, pero esto lo he estado viendo desde la fábrica abandonada, la hidroeléctrica. Dice Lost y tiene un triángulo invertido. Realmente no sé qué significa, si solamente sea un grupo que viene aquí a vandalizar y demás, o no sé si tenga algún tipo de simbología. Que los techos son sumamente altos. Y acá tenemos también otro cuarto, vean nada más. Otra puerta aquí bloqueada, no sé con qué intención las bloquean, si realmente este lugar está todo deteriorado, todo abandonado. La edificación está hecha de ladrillo y aquí podemos observar que está hecha de ladrillo. Entonces está muy resistente, está muy fuerte y aún conserva pues lo que tiene de madera, como aquí esta ventana de madera, vean. Se menciona que aquí vivían más de 200 personas. Podemos ver que estas puertas ya están caídas, ya no tenemos puerta. Ahí vemos otra
ventana bloqueada. Y creo que por acá es bastante similar también. Vean, aquí me parece que era un baño. Ahí está el excusado. Creo que todos los cuartos y en sí la distribución de esta construcción es muy similar. Acá tenemos el área de la cocina, vean nuevamente. A ver, uy, casi escucho algo. Pues sí, en general creo que esta construcción podría ser oficinas. Ay, cabrón, ¿qué se escuchó? What the fuck? Aproximadamente en el año 2002, todos los habitantes fueron desalojados de sus propiedades, ya que se pretendía construir una presa llamada la Presa del Arcediano para solventar el desabasto de agua que había en toda la ciudad de Guadalajara. Dicho proyecto fue desechado por muchos factores, propiciando que hoy este pueblo se convierta en un pueblo fantasma. Curiosamente, de todas las personas que habitaban este lugar, solo hubo una mujer llamada Lupita, que se opuso a ser desalojada, pues su amor por su hogar era tan grande que luchó contra la adversidad a pesar de ser la única. Su amor por su pueblo era tanto que incluso escribió un libro que se titula Yo vi a mi pueblo llorar, en el cual cuenta todo lo vivido y el cómo vio a su pueblo simplemente desaparecer. Esa es la vía del tren que les mencionaba. Hay un video muy curioso que me topé por internet cuando estaba investigando sobre este lugar. En tiempos antiguos, las personas que vivían aquí abajo bajaban por los rieles de esta vía de tren, pero no como ustedes se imaginan. No bajaban en vagón o no bajaban en tren. Lo que hacían era que agarraban, por ejemplo, una botella como esta que tenemos aquí. Vean, es como si yo agarrara esta botella, me la trajera, la aplastaba y entonces me sentaba encima de ella. Espérenme, déjenme agarrar un poco de aire. ¡Ay, hijo de su madre! Entonces aplastaban la botella, la ponían en el riel, se sentaban encima de ella y lo que hacían era que se venían desde arriba, como si fuera alguna especie de resbaladero por todo esto, hasta que llegaban desde allá, desde arriba, hasta acá, hasta abajo. Algo que a mí me parece bastante peligrosísimo, porque imagínate, nada más agarrabas un poco más de velocidad, te ibas de lado, te desbalanceabas y pues te llamabas, te caías y pues quién sabe si podrías sobrevivir ante una caída desde esa altura, ¿no? Y aquí ya tenemos una casa, no sé si por lo que tiene aquí, por la puerta y por lo que tiene aquí, probablemente esta era como una especie de tienda de abarrotes. Sí, una especie de tienda de abarrotes, pero está bastante destruida. Es que no tiene ni techo, familia, vean. Está a punto de desmoronarse, está a punto de quedar completamente destruida. Por aquí incluso ya salimos. Y vean, por acá por espaldas tenemos allá lo que era como algún tipo de pozo de agua. Allá no sé qué sea eso de ahí. No estoy seguro, pero creo que esto era como una especie de escuelita. Por los anaqueles que se ven ahí ya todos oxidados. Vean, esta era la entrada. Aquí tiene candado, tiene cadenas. Y vean, no sé. Por aquí podríamos ingresar, sin problema, a ver si ahorita nos metemos. Acá tenemos un guaguau, un pellito. ¡Oye, cabrón! Y por allá tenemos unos trabajadores. Creo que esas personas aún no sé si viven aquí, trabajan aquí o no sé. Pero igual ahorita vamos a ver si las podemos entrevistar un poquito y preguntar cuál es su función en este pueblo, porque vean. A pesar de ser un pueblo pequeño, este contaba con su propia iglesia y su propia escuela, pues a pesar de lo complicado que pudiera ser llegar hasta aquí, la gente vivía plena y en paz. Mucha de la economía de este lugar giraba en torno a los paseantes y senderistas de la barranca, a los cuales el pueblo ofrecía comida, aguas frescas, cerveza, frutas, mangos barranqueños y hospitalidad. Sin duda alguna, caminar entre sus calles parece algo bastante extraño, pero hace muchos ayeres, este lugar estaba lleno de niños corriendo por todos lados, personas visitando la iglesia y risas que jamás probablemente vuelvan a escucharse. Aquí vamos a entrar. La vez pasada que vine y que investigué la fábrica, este lugar estaba cerrado. Ahí hay algunas indicaciones, supongo, de las curvas de la barranca de Huentitán, del camino. Y aquí tenemos todo lo que es la fachada de la iglesia.
este templo que era el que acogía a todos los habitantes del pueblo. Vean. ¡Wow! ¡Wow! Incluso aún permanecen unas escaleras para subir a este segundo piso que tenemos arriba. ¡Wow! Obviamente pues era una iglesia muy chiquita. Solamente era para los que vivían aquí, los que habitaban este lugar. Entonces perfectamente aquí cabían 100 personas, 200 personas bien acomodaditos. Seguramente cabían perfectamente bien. Pero podemos observar que ya está completamente destruido, completamente devastada esta iglesia. Y curiosamente aquí tenemos como una especie de cámara de refrigeración. No sé por qué se encuentra aquí una cámara de refrigeración. Esto me parece raro. ¿Por qué crees que esté aquí, güey? No sé, güey. Es como una cámara de refrigeración. Sí está bien raro, güey. Loco. ¿Por qué estaría aquí, güey? Está muy rara, güey. Es que está justo en medio de la iglesia y... Está justo en medio de la iglesia, pero no sé con qué fin esté aquí esta cámara de refrigeración. Aparte porque es demasiado pesada. No sé ustedes, pero mi mente empieza a divagar demasiado. Y estoy pensando un montón de cosas que son inculcadas por las películas de horror que vemos todos a diario. Que pretende subir. Yo digo que está complicado, güey. Aventado, es que de ahí de arriba no sé qué tan confiable esté, güey. Mejor no, sí está bien despegado, güey. Misión fallida. Sí llegaré, sí llegaré. Sí llego. Yo digo que no te arriesgues, güey. Coño. Yo no creo subir, familia. Estoy más grande que el Alexis y no voy a caber. Y no sé qué tan... Ah, bueno, ya llegué. Alexis sí se subió. Vamos a ver si se asoma. Ahí está arriba, véanlo. ¡Qué óvole! Pues al menos el spot está bueno, ¿eh? Desde aquí seguramente la familia te va a estar viendo bastante chido, ¿eh? Se ve muy perro desde aquí. Se vería muy perro desde acá arriba con la GoPro. No hay nada allá arriba. Solo hay unos tablones que hacen como banca, pero no hay nada. No. Hay que seguir, familia. Alexis, no sé si vaya a tomar unas cuantas fotografías ahí arriba. Pero vean, quiero mostrarles que ya desde aquí empiezan las casas. Uy, y allá tenemos Hola. otro lugar. Ay, güey. Ah, vean. Hola. Por una ventanita. Ah, qué curioso. Ven esto. Tenían su propia alberca. ¡Qué óvole, eh! A ver, no sé si sea una alberca o sea un pozo de agua. No lo sé, pero si era su alberca, ájala. ¡Qué perrones! Y acá, ven esto. Órale. Otro cuarto por aquí. Y esa era una especie de baño. Y aquí tenemos una puerta que da hacia el centro de la iglesia. Este pueblo es más grande de lo que me imaginé, familia. ¿Qué crees que sea, güey? ¿Crees que sea una alberca o un pozo de agua? Es que tiene escaleras, güey. Si no tuviera esas escaleras... Sí, pensaría que fuera como un pozo de como agua, un pozo de depósito, agua. Pero como tiene escaleras, me hace pensar que sí era una alberca. A lo mejor güey. sí era una alberca, güey. Qué cabrón, ¿no? Qué cabrón si tenían una alberca aquí los que vivían. Mientras más exploras cada rincón de este lugar, te das cuenta de cómo la vida antes era mucho más simple. Lo material quedaba de lado y solo se enfocaban en vivir y disfrutar del día a día. Cuántas vivencias, cuántas experiencias, cuántas anécdotas, cuántas risas y cuántos momentos que quedarán para la memoria y que probablemente jamás volverán. Pues mientras que en la ciudad vivimos tan acelerados, tratando de luchar día a día, trabajando fuertemente para solamente existir, aquí aún hay personas que recuerdan con alegría el cómo era vivir sin preocupaciones, solamente vivir y disfrutar del momento. Ya llevamos algo de tiempo. Oh, vean. Vean cómo se ve desde aquí, desde afuera. Órale, qué lindo se ve todo esto. Están cerradas las puertas, familia. Vamos a ver si esta de acá está abierta. No, esta también está cerrada. Vean. Vean esto de aquí. Ah, es que aquí hay material, familia. Ahí podemos ver que hay palas. Ahí hay manguera, una cubeta, hay sacos de cemento. Vean qué curioso esto de aquí. No sé si lo alcancen a ver, pero aquí dice Censo de Población y Vivienda
año 2010. Esto es un censo que hace regularmente la INEGI para determinar qué cantidad de población hay en Jalisco, en este caso porque estamos en el estado de Jalisco. Todavía en el año del 2010 aquí vivía gente, todavía vivía gente hace aproximadamente 15 años en este lugar. Esa unidad de bomberos está constantemente, a lo que me han platicado, dando sus rondines por aquí para ver si alguien necesita auxilio, necesita ayuda, necesita apoyo, porque pasa mucho que la gente que viene descendiendo por las vías del tren, cuando ya llegan aquí, ya llegan bastante cansados, sin oxígeno. Hay muchos que no tienen condiciones para hacer ese tipo de expediciones, y entonces aquí pues realmente lo que sucede es que llegan todos cansados, agotados, y muchas veces requieren de auxilio. Estamos ingresando ahora sí por una de las casas. Esta casa sí está abierta. Vamos a ingresar con mucho respeto. Vean, nada más para que ustedes observen cómo es que son las casas o cómo eran las casas. Y la verdad es que están bastante bien conservadas. Incluso me atrevería a decir que están muy limpias, bastante limpias. Vean esto, no hay casi basura. Realmente la basura que vemos son hojas, tierra de la misma naturaleza. Estamos viendo aquí, hay un baño, vean, hay un baño por aquí. Ahí hay un tambo, supongo que lo utilizan como para almacenar agua. Acá una especie de cocina y lavadero. ¡Qué está muy limpio, familia! Me sorprende que esté tan limpio este lugar. Me sorprende demasiado. Están haciendo algún trabajo de, no sé si de construcción o de limpieza. Por acá se escucha. Vamos a ver si vemos a alguien. Aquí hay otra casa, pero supongo que es muy similar a la que ya entramos. Es muy similar. De hecho, podría decir que tienen el mismo diseño. Vean, es el mismo diseño de la casa anterior. Acá tenemos el baño y vean, acá tenemos otro cuarto. Este me parece que era un cuarto para niños. ¿Por qué? Aquí hay un Winnie Pooh, aquí hay un Spider-Man, acá hay un Batman, Los Increíbles. Supongo que el niño que vivía y que dormía aquí, es probable que ese cuarto sería de alguien que ahora mismo tiene mi edad. De los que lleguen a ver este video, si alguien vivió en estas casas o tiene algún familiar que vivió en estas casas, escríbanme, dejen un comentario ahí abajo en la bandeja de comentarios. Me encantaría poderles hacer una entrevista para que nos cuenten cómo era vivir en este lugar. Esa ya está bastante deteriorada, esa casa de ahí. Vamos a entrar aquí, familia, con mucho respeto, porque creo que aquí se encuentra... Vean, sí, ellos son los que limpian todas estas casas. ¿Se dan cuenta? Vean qué limpio está. Está súper limpio. Por fortuna nos encontramos con una persona que estaba trabajando limpiando las casas. Él es Pepe, quien nos contó que él vivía aquí y nos pudo platicar cómo es que eran los días en este pueblo, enfatizando que el tiempo aquí simplemente no se sentía, por lo grandioso que era poder estar al lado de todas las personas que amabas. Todos los que están aquí son jubilados de la comisión y uno que otro que todavía quiere tener casa aquí. Cuando nosotros nacimos todo esto ya estaba. Las presas y las plantas. ¿Cómo cuánto tiempo podría decirme usted que tiene ya este pueblo levantado? Desde el 1910 para acá o más, yo creo. ¿Y desde qué año más o menos quedó deshabitado? Como del 90. De los 90 para acá. 90 al 95. Sí, aquí nacimos. Ah, usted casi nació la mayoría aquí. Ah, sí, qué curioso. Aquí lo concibieron y todo. Sí. ¿Y hasta qué edad vivió usted en este lugar? Pues casi hasta el 2000, 2004. ¿Cómo recuerda usted sus días en este lugar? Era bonito aquí. No, sí. Casi no Muy tranquilo, supongo. Sí. ¿Y en temas de seguridad, cómo eran el tema de seguridad aquí? De primero que me acuerdo, habían soldados. Ahí era el cuartel ahí. Nos lo pasábamos bien a gusto, ¿no? Así cada año no lo sentía uno que pasaba. Todos cuando nos encontramos o nos juntamos, todos nos platicamos cómo la vida de antes aquí, cómo vivíamos todos. Como ahí enfrente del consultorio había una banca, era donde nos juntábamos todos. Los viernes primeros había misa y los sábados. ¿Aproximadamente cuántas personas vivían en este lugar? Desde que yo me acuerdo había mucha gente aquí. Todas las casas estaban ocupadas. Muchísimas gracias, Pepe. Sí, de nada. Cuídese mucho y esperemos en Dios pronto ya pueda estar nuevamente aquí en su hogar. Sí, a lo mejor sí.
Eso es todo. Sí. Como ustedes acaban de ver, ya tuvimos una entrevista con Pepe. Nos platicó muchas cosas que seguramente ya escucharon y que me parece verdaderamente de valor saber que la CFE está impulsando esto, que la CFE está volviendo a tratar de que esto se habite, porque creo que no se puede quedar en el olvido. Supongo que aquí existen un montón de anécdotas, un montón de experiencias incalculables. Todo eso me causa a mí una reflexión muy increíble, y es que muchas veces nos la pasamos luchando por muchas más cosas, y a veces lo verdaderamente importante es lo que tenemos, lo que podemos compartir. En este caso yo ahora con mi hermano, que a pesar de que esto sea un trabajo y de que estemos aquí trabajando y grabando, tomando fotos para que ustedes lo puedan ver, pues me la paso chido con él, me la paso muy bien, podemos compartir tiempo, y creo que eso es lo más verdaderamente valioso. La verdad, muy buena causa, güey, lo que están haciendo, porque dejando de lado que sea su hogar y todo, un lugar increíble que todos venimos a visitar, aunque sea una vez a la vida. Si estás en Guadalajara, podríamos decir que es patrimonio cultural, güey. Entonces, Sí. Nos platicaba Pepe que muchas personas pues recurrían a este lugar, obviamente cuando necesitaban a lo mejor alguna enfermedad, alguna gripa, fiebre y demás, pues acudían aquí. Este era el área de enfermería donde podían tratarse. Qué curioso, porque uno pensaría que al ser un pueblo tan pequeño es probable que no tuvieran un lugar designado para tratar todo el tema de la salud, pero vean, incluso aquí el pueblo de Las Juntas tenía todo este lugar precisamente para tratar a los enfermos. ¡Wow! Vean esto. Aquí evidentemente aún no ha sido restaurado, al menos no ha sido limpiado. Yo creo que porque aún se encuentran en aquellas casas. Pero vean, hasta acá se inunda. ¿Por qué? Porque podemos ver todo el suelo cuarteado con tierra. Todo eso me parece que es como rastro de que aquí hubo mucha agua, es rastro de humedad. Aquí hay otro cuarto. Aquí tenemos una especie de patio por aquí. Vean esto. Un lavadero aquí, y acá hay un cuarto como de cocina. Vean nada más, desde aquí empieza otro grupo de casas. Me parece que estas son 1, 2, 3, 4, 15 casas, creo, en todo este grupo de casas, como 15. El otro espacio de enfermería era por aquí. Todo esto era enfermería. Esto supongo que aquí guardaban medicamentos, no lo sé. Y por acá un pasillo muy grande. Un cámara 2. te moví las puertas, ¿eh? Ah, gracias, güey. Vean. No mames, esto es escena. Qué hermoso entra la luz aquí, güey. Al último voy a hacer unas tomas artísticas bien perronas. Vean, aquí ya comenzaron a limpiar. Acá podemos ver que hay otro baño. Lamentablemente la situación actual del pueblo es complicada, pues ahora existe mucha inseguridad en toda la zona, tanto así que en todo el descenso al pueblo te encuentras con carteles y fotografías de personas desaparecidas. También el pueblo ha sido tomado como sitio clandestino para realizar todo tipo de acto vandálico, criminal e incluso área de rituales de brujería. Se cuenta que por la noche hay personas que vienen solamente a eso, a tratar de realizar rituales de brujería, incluyendo actos de sacrificio, por lo que ahora se ha convertido en un sitio bastante peligroso para visitar cuando cae la noche. Todas estas casas, vamos a caminar primero por toda esta calle. Me encanta mucho que todas las casas mantienen el mismo diseño. Todas tienen el mismo diseño, tienen la misma distribución. ¡Wow! Verdaderamente increíble. Ahí vemos una ardillita, no sé si la alcancen a ver. Cada casa también tiene su árbol grande, ¿se fijan? Crear una comunidad que se apoyaran entre sí, ¿no? Más allá de estarse peleando por tonterías. ¡Wow! ¡Qué bonitas! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Qué lindo está! Vean esto de acá. Esta era el área de cocina. Bastante grande la casa, ¿eh? Vean esto. ¡Qué lindo! Vamos a ver por acá, más cuartos. Yo creo que aquí fácilmente una familia de unas 6 personas creo que vivirían bastante bien. Y por acá tenían todo el área del patio.
Tan solo imagínense aquí aventarse unas carnitas asadas bien a gusto, con un montón de naturaleza, viendo cómo las ardillitas empiezan a escalar árboles, a caminar por todos lados, el sonido de los pájaros, el sonido de la naturaleza como tal. Es más, voy a salir de esta casa, no voy a hablar absolutamente nada para que ustedes escuchen cómo es que suena este lugar. En algunas, no digo que en todas, porque si no este video se va a hacer bastante largo. La distribución es exactamente la misma. En cuanto entramos hacia la derecha, un cuarto. El pasillo que lleva hacia otros 2 cuartos. A la derecha tenemos otro cuarto que también lleva hacia otro cuarto más pequeño, que a su vez nos encontramos con otro cuarto de la misma magnitud. Acá tenemos un baño. Lo único que veo de diferente de la casa que entramos primero a esta es que esta tiene mucho menos espacio en el patio. Imagínense nada más todo esto lleno de plantas, lleno de pastito, bien conservado, con incluso unos asientos ya sea de un lado o del otro, como para vislumbrar toda la naturaleza. Aquí tenemos un par de bancas que seguramente hizo esta casa. Vean, esta es otra casa en la que estoy entrando. Es prácticamente lo mismo. Qué lindo salir por aquí a asomarte. ¿Qué ole? ¿Cómo está, don Carlos? ¿Todo bien? ¿Cómo va su mañana, oiga? ¿Cómo le ha ido esta mañana? Bien. Ándele. ¡Qué agusticidad, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué agusticidad! Pero vean, aquí ya no vemos doble cuarto, ¿se fijan? Creo que aquí sacrificaron los cuartos para para tener más espacio en el exterior. Pues no sé si es una alberca o si es un pozo de agua. No, supongo que este sí era un pozo de agua. ¿Por qué? Porque este no tiene escaleras. Pues sí, este está más grande, familia. Incluso la entrada es diferente, ¿se dan cuenta? Acá tenemos un área mucho más grande, vean. Tenemos esta área que supongo, no sé si un cuarto. También tenía closet, ¿se dan cuenta? Un espacio más chico de jardín, ahí tienen un lavadero. Acá hay otra diferente. Ahí había una entrada, una puerta. Vamos a caminar por acá, esta ya está más limpia. Teníamos otro cuarto bastante grande. Esto estaba más grande, vean esto. Ay, es que allá hay murciélagos, no vamos a entrar para allá. Pero aquí está el baño, vean. Este también da hacia la cocina y la cocina da hacia el patio. Déjenme en los comentarios qué modelo de casa te gustó más. Los primeritos que vimos a la entrada, los segundos que fue cuando comenzamos a ver las casas de toda esta calle que eran aquellas de allá de la esquina, o te gusta más este modelo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál elegirían? Excelente venta de bienes raíces, ¿eh? Voy a pasar a hacer unas tomas artísticas. El cámara 2 también ya tomó algunas cuantas fotografías. Sí. Vamos a ver si nos quedamos, si nos alcanza a agarrar la noche. Vemos a ver si hacemos un recorrido paranormal para ver si alcanzamos a escuchar o ver algo. Y si no, pues yo creo que aquí va a terminar todo. Vamos hacia allá. Familia, pues ya terminamos la exploración en el pueblo abandonado de Las Juntas. Híjole, fue un día muy cansado. Llegamos aquí como a las 3:30 y son 7:30 de la tarde-noche. Si ustedes se pueden dar una idea, pues ya está oscuro.
Pues está nada de que esté completamente oscuro. Estamos debatiéndonos entre si quedarnos o no quedarnos a grabar de noche, porque se cuenta que este sitio es muy peligroso. Nos estamos debatiendo entre si quedarnos, no quedarnos. Pues no sé, es complicado, digo. Principalmente es un lugar donde cualquiera puede entrar. Se nota mucho el movimiento de motos en personas. Tenemos también la de que si de repente llueve, que no estamos en época, pero si de repente llueve puede desbordarse el río. Pero creo que el problema principal es lo que siempre, la delincuencia. Yo creo que en esta ocasión no nos vamos a quedar de noche. Justo frente a nosotros están dos motos, pero vienen en familia, entonces no hay tanto problema de eso. Pero, híjole, a lo largo de estas 4 horas que hemos estado aquí, sí hemos visto innumerables motocicletas que llegan. Algunos chavos vienen incluso hasta con sus pasamontañas, todos tapados de la cara. No entiendo por qué, no entiendo de qué se esconden, no entiendo por qué hacen eso. Son ya casi las 8 de la noche y, híjole, pues no sé, tú ¿qué te dice tu intuición, güey? Digo, ¿Qué fue eso? no sé, güey. Escuchó algo. Fue como un ¿Un animal, grito? sí, como un grito. Anda. Creo que eso es detrás, güey. Madre. Oh, qué pedo. Oh. What the ¿Qué fuck? pedo, güey? Primero se escuchó de acá a este lado. Luego, Incluso hasta pensé que era como un jaguar, un puma, güey, una yo pensé madre que era así, como ¿sabes? un león de montaña o algo, güey. Ajá. Para que no piensen que estamos en otro lugar y nada más estamos jugando. Aquí está la fábrica abandonada. ¿Ponemos una meta? Hay que poner una meta alcanzable, porque usualmente les ponemos que 12,000 likes y casi nunca llegan. Entonces, una meta de vistas y una meta de likes y de comentarios. A ver, Baja. va. Si se cumplen 2 de esas 3, nos venimos. Este video llegue a 5,000 likes. Creo que es bastante alcanzable. 5,000 likes. ¿Cuántas vistas? Pues 100, pongámoslo 100. ¿Cuánto tiempo? En una semana. En una semana. 100,000 vistas, ay, es bastante alcanzable 100,000 vistas, güey. Sí. Es una meta más, ¿cuántos comentarios? 500. Vamos dejándolo 500, en enteros, güey. 500. En enteros a la misma fracción, 500 comentarios, 5,000 likes y 100,000 vistas. Y obviamente suscríbanse, porque hay mucha gente que no se ha suscrito, que ven los videos pero no están suscrita. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Eso es sumamente importante porque es de la única forma en que YouTube te avisa cada vez que nosotros subimos un video nuevo. Por el día de hoy esto fue Archivo Extinto, que estamos con Game Barranco, y extingan sus miedos. Es gratis, dejen su like, comentario y compartan. Y suscríbanse. Pues ya, vámonos.